punto, bueno, vamos a tener ahora varios bloques, 4 bloques, porque hay 3 temas y la parte de casuística. Y en este primer bloque vamos a hablar sobre el conflicto cognitivo. ¿Qué entendemos, colegas, nosotros? Entonces, colegas, estábamos hablando al respecto del conflicto cognitivo, ¿no? El conflicto cognitivo, decíamos, yo estaba preguntándoles qué entendían ustedes, qué idea, qué noción tenían ustedes sobre conflicto cognitivo. ¿Qué me podrían ustedes comentar al respecto? A ver, vamos a preguntar por aquí. Al, Está la maestra Aurelia Maita. Maestra Aurelia, ¿puede usted activar su micrófono, por favor? Maestra Aurelia, si nos escucha, ¿puede usted Buena activar noche, su... maestra. Buenas Buenas noches noches, con maestra todos. Aurelia. Bienvenida. ¿No? Maestra, ¿de qué Bueno, región, de qué parte del Perú es usted? soy de Purímac, de la provincia de Chincheros, distrito Cobamba. Ok, maestra, bienvenida. Chincheros presente en nuestra capacitación, Jonathan. Mm. Maestra Aurelia, ¿qué entiende usted por conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo es cuando una persona o un niño, cuando le hacemos preguntas con distintas, ¿no? De un tema. El niño o Ujú. sea, en ese momento para que pueda dar una respuesta, tiene que estar en ese ¿no? Dependiendo del tema, ¿no? Pero preguntas abiertas, ¿no? Y más que todo, ¿no? En la parte de lo que es en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Digamos, Mm. descubriendo un gusano, qué partes tiene, ¿no? ¿No? Pero siempre iniciando con los saberes previos y a eso sí lo que sabe, pero a qué más puede descubrir el niño, ¿no? En esa vamos a estar, el niño averigua, pues, ¿no? Todo lo que se pueda aprender de lo que del tema del gusano, digamos, ¿no? De lo que está investigando, como se dice. Ok, Y, gracias, ¿no? maestra Aurelia. Muchas gracias por participar. Le agradezco mucho. De igual Veamos manera. entonces aquí, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura del conflicto, al respecto del conflicto cognitivo? Nos dice que es una situación en la que los esquemas previos del estudiante entran en contradicción con nueva información o experiencia. Entonces, miren aquí, como nos dice la maestra Aurelia, se relaciona con los saberes previos. El conflicto cognitivo generalmente es una pregunta, ¿no? Lo conocemos como pregunta retadora, situación retadora, ¿no? Significativa, ¿no? O conflicto, situación problematizadora, pregunta problematizadora, con tantos nombres que se le ha dado a esta parte del proceso pedagógico que es el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, este conflicto cognitivo nos dice que es una situación en la que que enfrenta el estudiante, ¿no? Porque él entra en contradicción, ¿no? Tiene un nuevo saber, ¿no? Una nueva información y tiene una información previa. Y entonces el conflicto cognitivo, ¿no? Se conoce como ese desequilibrio cognitivo que se produce en el estudiante cuando se le hace, como decía la maestra Aurelia, una pregunta que él no va a poder responder con sus saberes previos. Ese es un conflicto cognitivo. ¿Dónde ocurre ese conflicto cognitivo? Ocurre en la psiqui, ¿no?
en la, en la, en las estructuras mentales de la persona, ¿no? Y entonces tú le planteas un reto, tú le planteas una situación problematizadora, tú le planteas una pregunta retadora, ¿no? Y al respecto de esa pregunta, el estudiante no la puede contestar con sus saberes previos, ¿sí? Entonces, se produce ahí un conflicto cognitivo, se produce un desequilibrio cognitivo, ¿no? Y entonces, ¿no? Que va a desencadenar, lógicamente, todo un proceso de búsqueda de información, ¿no? Para poder encontrar esa respuesta. ¿Cuáles son las teorías que fundamentan este conflicto cognitivo? Primero está la teoría de Piaget, la teoría psicogénica, porque Piaget nos habla, ¿no? En la parte de las estructuras cognitivas, ¿no? Nos habla del desequilibrio y el reequilibrio o el equilibrio, ¿no? Que todas las personas estamos en un estado de equilibrio cognitivo hasta que surge alguna situación problemática, ¿no? Que provoca, que ocasiona, que origina este desequilibrio cognitivo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Hay todo un trabajo, ¿no? Se da un proceso, nos dicen, de adaptación, ¿no? Porque estás recibiendo una nueva información. ¿No? Entonces estás trabajando, hay una manipulación concreta o bibliográfica donde estás adquiriendo una nueva información para poder resolver esa situación retadora. Y entonces esa nueva información tiene que pasar en nuestras estructuras mentales, tiene que tener un proceso de acomodación. Entonces, el desequilibrio surge con esa situación problemática. Se se obtiene nueva información y esa información tiene que pasar por un proceso de acomodación, perdón, de adaptación. Y en ese proceso de adaptación se van a dar dos subprocesos. Uno, primero el proceso o el subproceso de asimilación, donde la persona asimila, ¿no? Se apropia de esa nueva información y el otro subproceso que es el de acomodación, donde ¿qué es lo que pasa? ¿No? La persona, ¿no? Eh, acomoda, ¿no? Establece, y ahí hablamos de andamiajes, ¿no? Establece, modifica sus estructuras cognitivas, sus estructuras mentales, porque ya lo asimiló, ya se apropió, ya lo incorporó a su saber y ahora lo acomoda, ¿sí? Se posiciona ahí. Y entonces, ¿no? Se produce, estos dos subprocesos forman el proceso de la adaptación. Y entonces, ya asimilé el nuevo contenido, la nueva información, ya la interioricé, ya la acomodé mentales, ¿no? Ya me apropié de esa nueva información y con esa nueva información voy a poder resolver esa situación problematizadora y se produce el estabilidad cognitiva. ¿Sí? Nos habla de esto. El conflicto cognitivo tiene mucha relación con la teoría de Piaget. También tiene mucha relación y se sustenta cognitivas pues cuando se está produciendo el proceso de la adaptación, ¿no?
Yo asimilo ese contenido, me apropio de él, lo encuentro relevante, lo encuentro importante, lo encuentro significativo, me apropié de ese contenido, de ese nuevo conocimiento, de ese nuevo saber, de esa nueva información y la acomodé en mis estructuras mentales, ¿no? Se van formando esos andamiajes. Y Vygotsky también con la teoría socioconstructivista, ¿no? Porque Vygotsky en el marco de esta teoría pues nos habla de la mediación docente, nos habla de la zona de desarrollo real, ¿no? Que es la zona donde está el estudiante, que está formada por todo ese conjunto de saberes previos que tiene el estudiante, ¿no? Y nos habla de la zona de desarrollo potencial, que es a donde queremos llegar, que está formado por los nuevos saberes que el estudiante debe, ¿no? Trabajar o debe aprender o debe adquirir. Y entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial está la zona de desarrollo proximal, que es esa distancia que hay entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Y en ese espacio, que es esa distancia, ¿no? Hay estudiantes que van a estar, pues, donde las distancias van a ser mucho más grandes que otras, pero en ese espacio es donde interviene la mediación del docente, ¿no? Que actúan pues como acompañantes, como mediadores, como guías, como facilitadores, ¿no? Para que se pueda dar ese reajuste conceptual, ¿no? El conflicto cognitivo, colegas, es muy importante porque impulsa este aprendizaje profundo, ¿no? Al obligar al estudiante a revisar y reestructurar sus esquemas mentales, ¿no? Porque, recuerden, surge de una situación problemática, de una situación retadora. Y entonces, en el marco de esa situación, ¿no? Se activa la motivación intrínseca del estudiante, pero también se activa la motivación extrínseca del estudiante. La motivación intrínseca porque a él le nace, él tiene el interés porque le has presentado una situación tan retadora, pero tan atractiva para él. Es un conflicto cognitivo que resulta muy atractivo para resolver, que involucra un reto y que él, ¿no? Porque se activó esa curiosidad, ese interés de él de querer resolverlo, ¿sí? Y la extrínseca porque bueno, está asociada al reconocimiento que va a recibir de parte del docente, de parte del maestro, de los compañeros, si es que resuelve ese reto, si es que encuentra, ¿no? Esa solución, esa respuesta, ¿no? Entonces, es ese, ¿no? Es ese reconocimiento que va a recibir, ¿no? Entonces, hay dos motivaciones que se, que se activan aquí, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este conflicto cognitivo, ¿no? Hay varios tipos de conflicto cognitivo, ¿no? Tenemos el conflicto cognitivo conceptual, ¿no? Ese que está relacionado a las creencias, a las evidencias, ¿no? Donde pones en contradicción alguna creencia, alguna evidencia, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, ¿no? En la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, las creencias que existían y que hasta ahora persisten, muchas de las creencias, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, bueno, si la mujer está menstruando, ¿no? O está en esos días difíciles, no se debe lavar el cabello. No te debes lavar el cabello porque se te corta la regla, ¿no? Una creencia. Yo recuerdo que me la decían cuando era pequeña, hasta que recibí
una clase donde dijeron que eran mitos y creencias, ¿no? Donde te ponen en contradicción, ¿no? No comas, no tomes limón, no le des limonada, no comas nada con limón si estás con tus días difíciles porque se te corta. Y es una creencia. ¿Desde cuándo será? ¿Cómo habrá salido esa creencia? Pero es una creencia que por muchos años persistió en muchos lugares, aún persisten esas creencias, ¿no? Y cuando nada tiene que ver el aparato digestivo con el aparato reproductor, ¿no? No guardan una relación, no se comunican por ningún lado como para decir que el limón va a caer directamente y ¡pum! Te lo va a cortar por ahí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿no? Hay conflictos de tipo conceptual, porque están, porque están relacionados, pues, a conocimientos, a creencias, a evidencias, ¿no es cierto? Alguien nos ha levantado la manito. A ver, que no se debe recortar el cabello en luna nueva porque va a aparecer las canas. ¡Ay, carambas! Esa también es una creencia. Qué interesante, maestro Wari. Yo sabía que no te debías cortar el cabello no sé en qué luna porque te quedas pelona. Creencias, ¿no? ¿Qué relación tendrá? ¿Cómo podríamos relacionarlo? Muchas gracias, maestro Martín. Qué, qué buena. O si te sacas una cana, no te la saques. Te van a crecer más, te van a crecer más, ¿no? Entonces, creencias que, bueno, se contraponen, pues, con la evidencia. También va a haber un conocimiento, o perdón, un conflicto cognitivo procedimental, cuando chocan estrategias, ¿no? Cuando hay un choque entre estrategias de resolución. ¿No? Y entonces, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que resolvía matemáticas, yo no sé cómo hacía, pero a veces llegaba el resultado, ¿no? Y la profesora me decía que estaba mal hecho. Pero profesora, ahí dice, sale 5. No, está mal hecho, porque no ha seguido el procedimiento. Y yo, uy, flop. No, no, matemática no es solamente llegar al resultado, también tú no has hecho el procedimiento como yo les enseñé, choque de estrategias, ¿no? Hay un choque ahí, pero yo llegué al resultado, ¿no? En cambio, hoy por hoy se habla pues de matematizar, por ejemplo, ¿no? O como dice el dicho, son muchos los caminos que nos llevan a Roma. Pero por ahí, ¿no? Hay choque. Entonces, hay conflictos procedimentales. Cuando alguien te puede decir, no, no hagas esto, o por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, vas a preparar un ceviche, ¿no? Yo he visto que en algunas, ¿no? En algunos videos, cuando veo, ¿no? Dicen, tienes cortado el ceviche y le echas el jugo de limón, después le echas sal, después le echas toda la menjunjería y tiquití, qué bonito. Yo, por ejemplo, le he escuchado a mi suegra decir que el limón nunca se echa primero, porque si echas primero el limón, se cuece, se cocina el pescado y ya no agarra la sal. Primero tienes que echarle la sal, ¿no? Choques de estrategias, de procedimientos. Algunos lo hacen de como por ejemplo, y es una creencia también, ¿no? Y yo no sé qué tan cierta será esta creencia, y ustedes allí coméntenme, ¿no? Dicen que, por ejemplo, las personas que tienen mal genio, sí, así, un genio horroroso, no pueden batir huevos, porque nunca se van a hinchar. ¿No? O si estás molesta, no batas huevos. Es una creencia, pero creo que no sé qué tan cierta sea, porque pueden creerlo que cuando yo he batido huevos a mí no se me hacen como merengue ni usando batidora eléctrica. No sé por qué. No sé por qué, es un conflicto que surge para mí, ¿no? Entonces, también hay pues estos tipos de conflictos cognitivos procedimentales cuando están pues relacionados a estrategias, a procedimientos, cuando hay un choque. Yo sabía hacerlo así, pero me están diciendo que también lo puedo hacer de otra manera, ¿no? A mí me decían que yo podía resolver el ejercicio, o a mí me enseñó mi profesora, mi mamá, mi primo a resolver un ejercicio de esta manera, pero mira, resulta que también hay otra manera de resolverlo, ¿no? Y surge.
Y surgen esas contradicciones, esos choques. También hay conflictos cognitivos actitudinales, cuando se relacionan o están relacionados a los valores, a las posturas, y que producto de eso te generan un debate. Generalmente se llaman dilemas morales, ¿no? Y por ejemplo, entonces por ahí resulta, ¿no? Un dilema que se trabaja mucho en tutoría con los estudiantes, ¿no? En el que tú le planteas, ¿no? Y le dices a los chicos, ¿qué opinamos de los derechos humanos? Y entonces los chicos te dicen, no, que todos tenemos derechos humanos. Y entonces tú les preguntas, ¿y los rateros y los violadores y los asesinos también tienen derechos? ¿También tienen que tener derechos? Y entonces ahí, ¡pum!, te surge, ¿no? Ese conflicto, ¿no? Ese conflicto y dices, bueno, es que todos somos humanos, pero ¿no? O cuando escuchamos y vemos a veces en las noticias que escuchamos que ha habido un hermano que mató a la hermana o un padre que abusó a una hija o a un hijo. Y entonces a veces decimos que los maten esos condenados, ¿no? Entonces, pero si te pones a analizar por ahí un poco más, ¿no? Entras en esos conflictos actitudinales que están relacionados a tus valores, no, pero yo soy cristiana. Entonces, no, el quinto dice no matarás y debes perdonar. Pero, ¿y entonces cómo puedes perdonar algo así? ¿Cómo no puedes pensar en que reciban quizás un castigo, ¿no? Entonces, y se entra en esos conflictos, ¿no? Los conflictos cognitivos, entonces, colegas, son de tres tipos: conceptuales, cuando están relacionados a conocimientos; procedimentales, cuando están relacionados con procedimientos, estrategias; y actitudinales, cuando involucran, pues, valores, posturas. Y ¿cómo hacemos, no? ¿Qué mecanismos podemos usar para generar, pues, estos conflictos cognitivos en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué hacemos? Como, a ver, ¿cómo yo soy profesora, ¿no? Y yo quiero trabajar, quiero promover en mis estudiantes estos conflictos cognitivos porque además forman parte de los procesos pedagógicos de nuestra planificación de nuestra sesión, ¿no? Y entonces, bueno, uno, ¿cómo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Plantearle siempre, ¿no? Situaciones problemáticas. Hay que plantear, por eso en nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Hay un proceso pedagógico que se llama problematización, o que también se llama conflicto cognitivo, ¿no? Se da en el momento del inicio, generalmente. Bueno, en el inicio tenemos la motivación, tenemos la activación y recojo de saberes previos, y también tenemos la problematización o el conflicto cognitivo, o la situación retadora, o la situación problematizadora, ¿no? O la pregunta retadora, ¿no? Pero todo está enmarcado en una situación. Presentarle, ¿no? Presentarle y problemas, ¿no? Pero no, no, no sueltos, sino que estén contextualizados, que estén relacionados con su realidad, con su contexto, que sean cercanos a ellos, ¿sí? Presentar o diseñar experimentos discrepantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Eh, hacemos una torta, realizamos alguna actividad en el laboratorio o en el aula, un experimento sencillo, ¿no? ¿Y qué pasa si seguimos, si echamos, si combinamos? ¿Qué ocurrirá? ¿No? ¿Cómo, no? Entonces, plantear experimentos discrepantes a nuestros estudiantes, usar contraejemplos y también usar paradojas. Esos también, ¿no? Son buenas estrategias para trabajar el conflicto cognitivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que se busca? Se busca generar un desequilibrio cognitivo en nuestros estudiantes. Cuando tú planteas un conflicto cognitivo, buscas desequilibrar un rato su, eh, eh, su
su psiqui, ¿sí? Es sus conocimientos, ponerlos ahí un poco en shock, en jaque ahí, para que ellos, ¿no? Para que se active ese interés por querer resolver la situación. Por eso es importante en todas las sesiones de aprendizaje plantear un conflicto cognitivo a nuestros estudiantes. ¿Y? ¿Y cómo sabemos nosotros si es que estamos trabajando y estamos yendo por buen camino? Un tip, colegas, ¿sí? Cuando nosotros planteamos en nuestra sesión esa situación retadora, esa situación problematizadora, esa pregunta retadora, esa pregunta problematizadora, ¿sí? Tomen en cuenta dos cosas al respecto. Si esa pregunta la puede responder con sus saberes previos, entonces no es un conflicto cognitivo, porque no ha generado un desequilibrio. Si esa pregunta, ¿sí? Si esa pregunta va donde San Google y encuentra la respuesta en San Google, entonces no es una pregunta retadora. O si coge el libro y va a encontrar ahí la respuesta, no es una pregunta retadora. Y a veces en las sesiones de aprendizaje, cuando yo he visto, ¿no? Como profesora de IP, me llegan las sesiones de todos mis colegas, ¿no? Y a veces yo veo, ¿no? Que ponen pues la pregunta retadora, ¿no? Y se hacen la sesión muy bonita. Pregunta problematizadora. ¿Qué es la digestión? Y entonces tú dices, pero eso lo va a encontrar en el libro. Eso ya no es una pregunta retadora, ¿sí? Entonces, tenemos que plantearles una situación de tal manera que producto de la investigación, ¿sí? Eh, te ayude, ¿no? Te ayude a dar una solución a, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De trabajar el conflicto cognitivo, ¿no? Y entonces, ¿qué aplicaciones, pues, pedagógicas podríamos utilizar, ¿no? Ejemplo, pues, en ciencias, la caída simultánea de cuerpos, ¿no? Para ver, pues, el tema de gravedad, ¿no? O de peso, masa, ¿no? Plantearles a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí un ladrillo, tengo aquí una pluma. Si lo soltamos al mismo tiempo, ¿cuál caerá primero? ¿No? Y a veces los niños dirán, ay, el ladrillo porque es más grande, ¿no? Entonces ellos dan, o plantearles un reto, ¿no? Yo me acuerdo que en una clase de física, y entonces los chicos, genial, todos me trajeron sus huevos, todos los grupos estaban con huevos. Y entonces yo les dije, bueno, ahora el reto de la clase es que ustedes se van a subir al tercer piso del colegio y van a tirar el huevo hacia abajo en caída libre, pero el reto es que el huevo no se rompa. No, señorita, ¿cómo se va a poder hacer eso? Bueno, hay que investigar, ustedes a ver, busquen, vean cómo lo van a solucionar el asunto, pero el asunto es que cuando el huevo caiga al piso, llegue al piso, no se rompa. Y los chicos se fueron, agarraron, se pusieron a buscar, investigar, ¿no? ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían hacer? Surgió todo un tema de investigación, una cosa muy simpática, ¿no? Es un reto, genera un conflicto, o sea, un huevo, un objeto tan delicado que es un clic y se raja, y lo voy a tirar desde un tercer piso y no tiene que romperse, ¿no? Entonces, plantearles retos interesantes a nuestros estudiantes. ¿No? Eh, la suma de dos números impares que da un número par, ¿no? Pedirles por ahí que te demuestren, porque esa es no sé si es un axioma, un teorema, una ley o una preposición o proposición, pero
Si tú sumas dos números impares, te da un número par. ¿Pero por qué? Que te lo demuestre, ¿no? Utilizando quizás material concreto, ¿no? Contrastar narrativas oficiales con los documentos alternativos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo viajé, ay, Micaela Bastidas es de Cusco, creo, ¿no? Túpac Amaru, por ejemplo, conversando con los lugareños, ¿no? Algunos lugareños, pues, eh, no tenían en buenas miras a Tupac Amaru y en el libro nos los presentan como, como un señor lo máximo, o cuando tú lees esas biografías, biografías detalladas de los libertadores, de Simón Bolívar, de San Martín, ¿no? Y resulta pues por ahí que tenían algunos detallitos, ¿no? Y entonces tú vas contrastando información que te genera pues esos conflictos, oye, pero si me dijeron que eran así, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de trabajar el conflicto cognitivo, ¿no? Que fomentan el pensamiento crítico, ¿sí? Porque fomentan o promueven ese análisis, esa mirada mucho más amplia. Porque lo van haciendo más analítico, más crítico, más observador, ¿no? Es interesante, ¿no? Y no podemos dejar, ¿no? U obviar. No, es que mi sesión es muy corta. No, es que ellos no saben nada. No, que ya de frente me voy al tema. No, no viemos ninguno de los procesos pedagógicos que conforman una sesión porque cada uno tiene un porqué, porque cada uno tiene una razón de ser. Y entonces pasamos aquí a nuestro bloque 2, que es el de los saberes previos. ¿Qué sabemos de los saberes previos, colega? ¿Qué me pueden decir acerca de los saberes previos? A ver, vamos a pedirle a alguien que nos apoye con su opinión. A ver, la maestra Fulgencia estará. ¿Podrá activar su micrófono, maestra Fulgencia? Buenas noches, bienvenida. Active usted su micrófono, por favor. Ah, la maestra Rosario ha levantado la manito. Maestra Rosario, le escuchamos. Maestra Rosario, puede activar su micrófono. Muy buenas noches, disculpen, buenas noches. Los saberes Buenas noches, previos, maestra Rosario. los Bienvenida. saberes previos son aquellos, aquellos conocimientos que los niños ya tienen en ellos, ¿no? Esos son los saberes previos. Y uno nace con, perdón, uno ya tiene saber, digo a mi niño, ¿no? Voy preguntando las cosas, voy indagando, ellos me van a decir de acuerdo a su edad, a su capacidad, lo que ellos tienen. Esos son saberes previos. Muchas gracias, maestra Rosario. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más creo que había activado su micrófono, quería participar al respecto? Los escuchamos. ¿Alguien más que quiera complementar sobre los saberes previos? Bien, entonces, continuemos con nuestras, ¿no? Con nuestras diapositivas. Y entonces los saberes previos, nos dice la maestra Rosario, ¿no? Nos decía que son esos conocimientos que ella trae, pues, que traemos todas las personas en realidad, no solamente los estudiantes, ¿no es cierto? Saberes previos deriva de dos palabras, ¿no? Saberes que está relacionado a conocimientos, que está relacionado a aprendizajes, ¿no? Previos, que quiere decir anteriores. ¿Sí? Entonces quiere decir que son conocimientos anteriores que se han aprendido, que se han adquirido en momentos anteriores, que los hemos asimilado, ¿sí?
que los hemos interiorizado y que se han quedado pues como saberes previos, ¿no es cierto? Que ya forman parte de nuestro bagaje, de nuestro equipaje de conocimiento, forman parte de nuestras estructuras cognitivas, son saberes previos. ¿No? Y los niños, pues, ¿no? A veces nosotros, pues, cuando el niño llega a la escuela, ¿no? Él llega con sus saberes previos. Ellos llegan con saberes previos, ¿no? Ellos llegan con saberes que, ¿cuáles son esos saberes previos de nuestros estudiantes? Bueno, ellos saben jugar, ellos saben, pues, como, como, como en una lámina que había visto, ¿no? Yo sé saltar, sé jugar, sé prepararme mi leche, sé echarme el azúcar, sé tender mi cama, sé vestirme solito, ¿no? Son saberes que traen nuestros estudiantes, ¿no? Y también, ¿no? Conforme, como decía la maestra, uno va preguntándoles, va sabiendo, va descubriendo qué más, qué tanto más pueden saber nuestros estudiantes, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, ¿no? Había un niño de 8, chiquillo, de 8 años. La profesora de primaria estaba admirada por el niño, porque el niño utilizaba un vocabulario que uno no era parte de un niño de 8 años. Conocía palabras que un niño de 8 años no conocía, por ejemplo, ¿no? Y un día la maestra pues nos estaba comentando, ¿no? Dentro de las peculiaridades que a veces uno encuentra en el aula, decía, tengo un alumnito que parece un viejo por su manera de hablar. ¿Así? Y entonces nos comentaba pues que usaba términos, vocabulario, que un niño de 8 años no, de por sí no utilizaba. ¿No? Y entonces, cuando la maestra que tenía curiosidad le preguntó a la mamá qué es lo que pasa, o sea, le dijo, ¿no? Su niño pues utiliza un vocabulario muy, muy peculiar, ¿no? Y entonces la mamá le dijo, lo que pasa es que yo trabajo en tal lugar y los fines de semana que tengo que ir a hacer, era voluntaria, no recuerdo dónde, no recuerdo dónde nos dijo, ¿no? Yo voy fines de semana a hacer un voluntariado y me llevo a mis hijos. Y mis hijos interactúan con todas las personas del centro de voluntarios. Y entonces hablan con todas las personas, ¿no? Y esa interacción social, ¿no? Esa interacción social genera aprendizajes. Genera aprendizaje porque pues el niño había aprendido términos, palabras, a relacionarse, ¿no? Eran aprendizajes, eran saberes. Se constituyen en saberes previos. Entonces, los saberes previos, ¿no? No son otra cosa, pues, que esos conocimientos, esas experiencias y esas concepciones que ya trae la persona, en nuestro caso, que trae el niño, el joven, el adolescente, el estudiante. Son conocimientos anteriores. Pero cuando nosotros hablamos de conocimientos, ¿no? No solamente nos estamos, o de aprendizajes, ¿no? Cuando mencionamos la palabra saberes, es un término amplio. No solamente se refiere a conocimientos como tal, ¿correcto? Se puede referir también a habilidades, a destrezas, ¿no? Que se han venido, actitudes que se han venido desarrollando también. ¿No? Y nosotros, pues, son profesores de primer grado, ¿no? Y con nuestros niños empezamos el primer día de clases y ya trabajamos con el lápiz, ¿no? Y les enseñamos los primeros trazos de las letras. Pero para que esos niños puedan hacer esos primeros trazos, para que esos niños puedan coger, ¿no? el lápiz, ha habido toda una serie de actividades anteriores que ahora son saberes previos. Ha habido toda una preparación anterior, ¿no? Ha habido todo un desarrollo primero de la psicomotricidad gruesa, después de la psicomotricidad fina, ¿no? Se les ha ido preparando para eso, ¿no? Ellos han ido adquiriendo esos conocimientos y no son conocimientos, y no son conocimientos teóricos,
sino son conocimientos de habilidades, de destrezas. Cuando hablamos de saberes previos, no nos circunscribamos, no nos encasillemos solamente en lo que se refiere a contenidos, a teorías, a conceptos. No nos encasillemos solamente a eso. No solamente eso son saberes previos, ¿correcto? Los saberes previos también lo constituyen las experiencias, ¿no? Lo constituyen el desarrollar habilidades, el desarrollar destrezas. Entonces, todo eso, todos esos saberes previos son importantes. ¿Por qué? Porque van a ser el nexo, van a ser la base donde se cimiente el nuevo conocimiento. Por eso es importante rescatarlos, reactivarlos, recogerlos en la sesión de aprendizaje, porque te va a permitir ver, ¿no? ¿Cuánto sabe el estudiante? Y los saberes previos pueden ser erróneos porque no tienen nada que ver con lo que vas a tratar, o pueden ser incompletos, saben una partecita. Entonces, cuando adquieren el nuevo conocimiento, ¿no? Y el saber previo es incompleto, pasa a complementar, ¿no? Es el soporte, pasa a complementar. Cuando es incorrecto, entonces se desplaza y queda el nuevo conocimiento o se corrige en las estructuras mentales. Ah, no, yo pensaba que la fórmula o yo pensaba, ¿no? Que primero me tenía que poner los zapatos y después los calcetines, porque así lo hacía. Y después he aprendido que no, que primero son los calcetines y después son los zapatos. Se destierra, pero el saber previo va a ser esa base donde se va a construir un nuevo conocimiento. Va a quedar interiorizado que esa no era la respuesta. Ah, yo no, yo pensaba que era así y no es así. Ah, he aprendido que esto se tiene que trabajar primero así. Entonces queda, pero tiene que tener una base. Si no se consideran los saberes previos y de frente nos vamos al nuevo conocimiento, no, este tema está muy, este tema nunca lo han visto los chicos. Fracciones. Entonces de frente me voy al tema y no recogí esos saberes, va a ser un aprendizaje que corre el riesgo de que se caiga en el tiempo porque no tiene un cimiento, va a ser un aprendizaje que no resulte significativo para el estudiante y que lo olvide. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los saberes? Ausubel nos habla, ¿no? En el tema del aprendizaje significativo, nos dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Eso es lo más importante que influye, en el que tú, como docente, te tomes el trabajo de preguntar, de activar esos conocimientos previos. Porque además eso motiva al estudiante a seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, es lo que él ya sabe. Ah, yo sabía esto, pero resulta que hay más. Entonces voy a seguir investigando, voy a seguir buscando, voy a seguir revisando. Se activa motivación intrínseca, motivación extrínseca siempre. Brunner, que nos habla del aprendizaje por descubrimiento, nos dice aquí pues que la importancia de la espiral del conocimiento, ¿no? Nos dice que el conocimiento no es cíclico, sino que es en espiral, va adquiriendo nuevos niveles, porque se va adquiriendo siempre un nuevo conocimiento, se va descubriendo nuevos aprendizajes. Y en ese sentido se van formando nuestros andamios de conocimientos, nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Se van fortaleciendo, se hacen más redes, ¿no? O más interconexiones nerviosas que nos van a, ¿no?
con este aprendizaje. Los saberes previos, ¿no? Son importantes en la sesión, ¿no? Forman parte de los procesos pedagógicos, ¿no? Es un proceso pedagógico cuando nosotros elaboramos una sesión de aprendizaje, ¿no? Se da en el momento del inicio, se da en el momento del inicio y es muy importante. Pero ojo, tengamos en cuenta algo, ¿no? Y es a veces eh, un, un inconveniente o una dificultad, por no decir un error de los maestros, ¿no? Dicen, motivación. Ven el video de la Caperucita Roja, ¿no? Te ponen así, motivación. Los alumnos ven el video de la Caperucita Roja. Y después te ponen, recojo de saberes previos. Y les preguntan, ¿no? ¿De qué trata el video? ¿Quién es Caperucita Roja? ¿Qué le pasó a la abuelita de Caperucita Roja? Y yo les pregunto a ustedes, ¿esas preguntas serán preguntas de recojo de saberes previos, colegas? No, ¿Qué me dicen ustedes? no, maestra, porque esas son preguntas cerradas. Son preguntas cerradas, sí, son preguntas cerradas, pero ¿están en relación con qué? ¿Con qué estarían en relación, colegas? Con el video. ¿Con él? Con el cuento, con el Con el video. cuento, con el video que uno les ha, ¿no? Les ha presentado. Entonces no son saberes previos. Recuerden, saberes previos son esos conocimientos anteriores que el estudiante ¿no? Que el estudiante ya trae. A ver qué nos dicen por aquí, por el chat de las... Porque lo hago con el touch y estoy con el mouse. A ver, permitan. No, porque son preguntas del cuento. Gracias, maestra Ari, muy amable por participar. Claro, los saberes previos son esas, ese bagaje de conocimiento que trae el estudiante o que tiene la persona. Y entonces, cuando nosotros hablamos de saberes previos, colegas, aquí debemos, ¿no? Tomando en cuenta que los saberes previos son esas concepciones que tienen, ¿no? Esos conocimientos que pueden tener los estudiantes o las personas, ¿no? Aquí hablaremos pues de tres tipos de conocimientos o de saberes previos, ¿no? O cómo se originan estos saberes previos, ¿no? Y entonces pues tenemos estos que son pues las concepciones espontáneas, ¿no? Estas concepciones espontáneas, pues que tratan de dar un intento, que tratan de dar una explicación, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? Son espontáneas, ¿no? Son espontáneas. Y entonces, porque por ahí en algún momento entonces alguien dijo, ¿no? Oye, mira, pero tu hijo te salió muy negrito, tu hermanito salió muy negrito, muy oscurito. Y entonces la niña que dice, es que mi mamá comía chocolate cuando estaba embarazada. Y por eso salió así, espontáneo, ¿no? Lo asoció, una cosa espontánea. ¿No? También tenemos las concepciones que son transmitidas socialmente, ¿no? Y estas se basan, pues, por ejemplo, en las creencias, ¿no? En las creencias de no te cortes el cabello en luna nueva porque te van a salir canas y vas a parecer un viejo, ¿no? No te, eh, no pases debajo de una escalera que esté apoyada en una pared porque te va a dar mala suerte. ¿No? Se te rompió un espejo, 7 años de mala suerte, ¿no? Son concepciones que se transmiten socialmente, no son creencias. Y también tenemos, pues, las concepciones analógicas, ¿no? Cuando uno quiere explicar algo, ¿no?
y utiliza, pues, establece analogías similares, ¿no? Y aquí hay una anécdota que para mí es muy ocurrente, ¿no? Y es personal. Les cuento, ¿no? Cuando mi hijo pequeño, el segundo, estaba en primer grado, la profesora le había dejado que tenía que exponer, ¿no? La batalla de, ¿era batalla o es combate de 2 de mayo? Ya me confundí ahí, creo que era batalla, ¿no? O era combate. Bueno, tenía que exponer sobre el evento 2 de mayo, sobre el 2 de mayo. Entonces, ¿no? En una parte del texto, ¿no? Ya en la parte final, porque decía, pues, ¿no? Que gracias a este evento, el Perú había consolidado su independencia y había dejado de ser colonia de España. Y entonces yo le estaba tomando la exposición a mi hijo y mi hijo me le estaba diciendo todo bien bonito. Y cuando llega a esa parte, me dice, ¿no? Y dice él, y gracias a ese evento, el Perú consolida su independencia y deja de ser perfume de España. Y yo le digo, ¿perfume? ¿Qué perfume no? Colonia, le digo yo así. Y mi hijo me dice, ¿pero qué? ¿Perfume y colonia no son lo mismo, mamá? ¿No? O sea, me reí, pero es un saber previo por analogía. O sea, ahí queda un ejemplo muy claro, ¿no? De esas concepciones por analogías. Bueno, perfume y colonia, ¿no? Él conocía los perfumes, las colonias, no entendía todavía el sentido de colonia, ¿no? Colonia como, eh, ¿no? De socialmente hablando, ¿no? Como una estructura, ¿no? De Estado, ¿no? De un tipo de gobierno. Él no entendía eso, no lo comprendía a primer grado, ¿no? No iba a poder, no lo iba a comprender, pero estableció una analogía, ¿no? Entonces, los saberes previos, ¿no? Tienen su origen en estas 3 concepciones, en las concepciones espontáneas que surgen, ¿no? En las concepciones que se transmiten socialmente, que están básicamente, pues, centradas en las creencias que se puedan dar y en estas concepciones, por analogías, donde se establecen, pues, comparaciones o se establecen analogías, ¿no? Porque es importante trabajar y rescatar, recoger, activar los saberes previos de nuestros estudiantes, porque nos permiten diagnosticar, ¿no? ¿no? Cuánto es que el estudiante sabe del tema. Nos permiten a nosotros ver si esos saberes son incompletos o son erróneos. Y sobre eso, no los descalifiquemos nunca. Cuando recojamos los saberes previos de nuestros estudiantes, nunca los descalifiquemos, nunca digamos, no, eso está mal. No, así no es. Son sus saberes previos. Es lo que ellos saben. No podemos descalificarlos. Y entonces, entre las estrategias de activación de los saberes previos, las preguntas, ¿no? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué saben? ¿No? A ver, les presentan una imagen y sobre eso les preguntan y ellos pueden contar, ¿no? Entonces, activar con preguntas siempre es importante, ¿no? Esas preguntas, pues, ¿y qué es esto? A ver, ¿ustedes conocen? ¿No? ¿Ustedes saben qué es esto? Y los chicos te van diciendo, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo lo usan? ¿En tu casa tienes? Y vamos recogiendo esas preguntas, ¿no? Utilizar también organizadores gráficos, porque tú les puedes ir preguntando y puedes ir armando ahí gráficos en la pizarra, esto importante, ¿no? Líneas de tiempo, ¿no? Preguntas problematizadoras, uso de analogías y metáforas, ¿no? Eh, hacer por ahí, utilizando las TICs, un cuestionario, una pruebita, ¿no? Una tipo mini pruebita, un mini cuestionario para poder recoger o para poder saber determinar más o menos cuánto sabe, ¿no es cierto? Las nubes de palabras también son muy útiles y son muy interesantes trabajarlas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué son importantes los saberes previos para el docente? Son importantes porque nos permiten diagnosticar a través de esas preguntas
más o cuánto sabe el estudiante acerca del tema. Y si lo que sabe es un saber incompleto o es un saber erróneo, ¿no? Y sobre eso trabajamos para construir el nuevo conocimiento. ¿Qué implicancias pedagógicas tiene? Bueno, nos permite detectar concepciones erróneas, reorientar la enseñanza, facilita la personalización de la enseñanza, favorece la motivación al vincular lo que ya sabe con lo nuevo que va a aprender, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Antes de enseñarle el ciclo del agua, ¿no? Recuperar experiencias cotidianas como la lluvia, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Sobre todo en las regiones, ¿no? Donde a veces llueve, como en la selva, por ejemplo, que de un momento a otro ¡prum! Llueve y se destapó el cielo, ¿no? Y llueve, lo que se dice llueve, y después ¡plum! Se dejó de llover, salió el sol y se secó todo, ¿no? O cuando en la sierra, en lugar de llover agua, llueve granizo, cae nieve, ¿no? Entonces, rescatar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vas a hablar, pues, aquí nos ponen un ejemplo del ciclo del agua, ¿no? Entonces, es importante los saberes previos. Y veamos ahora, en este tercer bloque, ¿no? Al respecto sobre la demanda cognitiva. ¿Qué sabemos? Ay, caramba, aquí no sé qué pasó aquí. ¿Qué sabemos aquí de la demanda cognitiva? La demanda cognitiva, ¿no? Entiéndase demanda cognitiva como esas operaciones, ¿no? Ese esfuerzo, nos dice acá, es el nivel de esfuerzo mental que requiere una tarea para ser resuelta. O sea, es el nivel de esfuerzo mental. Pero cuando nosotros hablamos del nivel de de esfuerzo mental que requiere una tarea para ser resuelta, entonces estamos hablando de número de quizás operaciones mentales que tenemos que hacer, ¿no? Si yo tengo que hacer varios procedimientos para resolver una tarea, entonces esa tarea será de alta demanda cognitiva. O si va a involucrar, ¿no? Varios procedimientos, entonces serán actividades de alta demanda cognitiva. Si por el contrario no requieren muchas actividades, entonces serán, o no requieren muchos procesos mentales, porque la palabra adecuada sería procesos mentales, entonces serán actividades de baja demanda cognitiva, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no? Teóricos de esta demanda cognitiva? Por excelencia, tenemos a Bloom, ¿no? Cuando nos habla, pues, de la taxonomía, cuando quienes no conocemos o no hemos hablado no nos han hablado de la taxonomía de Bloom, ¿no? Esa pirámide de Bloom, donde están, pues, está generalmente, pues, por verbos, ¿no? Y donde nos dicen, pues, cuáles son de baja demanda cognitiva, cuáles son de alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, la taxonomía de Bloom es interesante al respecto, ¿no? O es pues uno de los fundamentos teóricos de esta demanda cognitiva, y Webb, que nos habla de la profundidad del conocimiento. Y entonces, pues esa demanda cognitiva son esas operaciones mentales que vamos a realizar nosotros, ¿no? Cuando tenemos que realizar o resolver una situación o hacer una actividad. Y en ese sentido, pues Stein nos habla, pues, de que hay actividades de baja demanda cognitiva y que hay actividades de media demanda cognitiva y de alta demanda cognitiva, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades de baja demanda cognitiva, por ejemplo? Esas que involucran repetir, ¿no? Que involucran identificar, señalar, que involucran recordar, ¿no? Esas en las que te aprendes de memoria las cosas, ¿no?
te dicen que te aprendas de memoria el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, y te lo toman, ¿no? Y nos tomaban, yo me acuerdo que de pequeña nos tomaban el abecedario, o te piden, o te piden pues que te aprendas una poesía de memoria, ¿no? Una actividad de baja demanda cognitiva, porque la poesía ya está hecha. Te la aprendes de memoria nada más, ¿no? Cultivo una rosa blanca en mayo como en enero para el amigo sincero que me dio su mano franca. Te aprendiste la poesía de memoria, ¿no? Una actividad de media demanda cognitiva, por ejemplo, aplicar, analizar, organizar información. Y entonces te dicen, ¿no? Que, a ver, te dices esta estrofa, ¿no? Cultivo una rosa blanca en mayo como en enero, o en junio como en enero, para el amigo sincero que me dio su mano franca. Analiza esta estrofa. Es una actividad de media demanda cognitiva, porque aquí en este análisis, pues tú tienes que ver y encontrar cuál es el sentido de lo que el autor quiere decir, ¿no? A qué se refiere, ¿no es cierto? Pero después te dicen, ¿no? Y vienen las actividades de alta demanda cognitiva. Esas que involucran evaluar, transferir, crear nuevas soluciones, crear. Y entonces el profesor te dice, crea una poesía. Y entonces, alta demanda cognitiva. Involucra muchos procesos, involucra muchas cosas. No solamente es tu creatividad ahora, bueno, escoge sobre qué tema, de qué voy a hablar en mi poesía, de qué quiero decirle, ¿no? ¿Qué tipo de poesía voy a hacer? ¿Con qué tipo de rima? Rima blanca, asonante imperfecta, o la otra que es la consonante perfecta, ¿no? ¿Cómo va a ser mis estrofas? ¿No? Entonces, tienes que saber, ya involucra muchos procesos mentales, ¿no? Alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, la demanda cognitiva, pues, está relacionado a ese nivel de esfuerzo mental, colegas, que requiere una tarea. Y el nivel de esfuerzo mental está relacionado a esos procesos mentales que vamos a desarrollar para resolver una actividad, ¿no? Y entonces, ¿no? En esta demanda, pues, cognitiva, hay algunas estrategias que podríamos utilizar nosotros como maestros para poder, ¿no? Para poder nosotros, ¿no? Elevar la demanda cognitiva, ¿no? De las actividades que dejemos. Y nos dicen que tendríamos, pues, que dejar tareas auténticas, ¿no? Y cuando hablamos de estas tareas auténticas, pues estas tareas auténticas tienen que estar vinculadas al contexto, ¿sí? Y entonces yo le digo a mi estudiante, bueno, le voy a dejar unos ejercicios de matemática, ¿no? Y mis estudiantes somos de una zona rural un poco alejada, ¿no? Y yo le voy a poner a mi estudiante unos ejercicios donde dice por ahí, ¿no? Que María y Juan, ¿no? Son dos ciudadanos o dos personas que están en Lima y que van a viajar a España o a Egipto para ver las pirámides, ¿no? Y que se van a ir en un avión y el billete de avión les cuesta tantos dólares. ¿Eso será una tarea auténtica, colegas? ¿Estará relacionada con el contexto de nuestros estudiantes, colegas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes, colegas? ¿Una actividad de esa será auténtica? O yo les pido que hagan una escultura de eh, Tutankamón o de las pirámides aztecas o mayas. ¿Serán tareas auténticas? ¿Estarán vinculadas al contexto de No, nuestro maestra. estudiante? No, ¿no es cierto? Entonces, las actividades que dejemos no tienen que ser pues tareas auténticas, que estén vinculadas al texto del estudiante.
Si yo voy a trabajar ejercicios de matemática, relacionarlo con el contexto para que ellos le encuentren significancia. ¿No? Si voy a trabajar comunicación, lectura, comprensión lectora, creación, ¿no? Escribe textos en su lengua materna, se expresa materna, lee textos en su lengua materna, utilizaré pues literatura del contexto, de la zona, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que sean auténticas. La progresión de actividades, ¿no? Ir desde lo rutinario, porque siempre iniciamos con el modelado, ¿no? Ir desde lo rutinario hasta lo no rutinario, ¿sí? La resolución de problemas, ¿no? Estos tienen que ser abiertos. Iniciamos a veces con unos ejercicios, ¿no? Si Juan tenía 3 manzanas y Mario le regala 2, ¿cuántas manzanas tiene Juan? Bueno, iniciamos con cosas sencillas, claro. Vamos iniciando de a poquito, ¿no? Pero después ya vas pasando a problemas un poco más complejos. Claro, dentro del estándar, ¿no? Que te dice que debes trabajar, vas trabajando, pues ya puedes llegar a estudios de casos, a problemas que requieran un poco más de, ¿no? Hacer la metacognición es una gran estrategia porque la metacognición, ¿no? Se refiere a que nuestro estudiante vaya aprendiendo a pensar en cómo piensa, ¿no? Esa reflexión que va a hacer sobre su propio proceso de aprendizaje. La metacognición está relacionada muy directamente con la competencia transversal 29, que nos habla del aprendizaje autónomo. Y entonces, ¿es importante hacer la metacognición en la sesión de aprendizaje? Por supuesto que sí, ¿no? Porque así estamos ayudando a nuestro estudiante a identificar cómo él aprende. E- Esa reflexión donde él hace su aprendizaje es muy importante, porque el estudiante así se da cuenta o va importante. Implicancias pedagógicas de trabajar, ¿no? De que las actividades que diseñemos en nuestras sesiones de aprendizaje tengan una mezcla de todo, ¿ah? Con esto yo no quiero decir que, bueno, voy a diseñar mi actividad de aprendizaje, ¿no? Y, ay, me voy a romper la cabeza buscando actividades, todas tienen que ser de alta demanda cognitiva. Empezamos primero con las más suaves, vamos empezando, vamos aumentando, ¿sí? Pedirle a mi estudiante, por ejemplo, que primero lea información, que subraye información, es importante. Y es una actividad de baja demanda cognitiva, ¿no? Porque va a leer, ¿no? Ya aprendió a leer, ya sabe, ¿no? Pedirle que sobre eso conteste algunas preguntas, ¿no? Es una actividad entre baja y media demanda cognitiva, dependiendo del tipo de preguntas que le vayamos a plantear. Y después le puedo ir pidiendo que haga una actividad de crear algo, de plantear una solución, de armar algo. Ah, es una actividad de alta demanda cognitiva. Debemos trabajar estos 3 tipos de demandas cognitivas en nuestras sesiones de aprendizaje. O sea, no solamente centrarnos en una sola o no solamente hacer un solo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque si las hacemos muy sencillas, el estudiante también se aburre. ¿No? Impulsa, ¿no? Las implicancias pedagógicas de trabajar esta demanda o de tener en cuenta esta demanda cognitiva es que impulsa la autonomía y competencias de orden superior. Claro, va desarrollando en nuestros estudiantes ese pensamiento crítico, analítico, esa reflexión. Va también desarrollando la creatividad, porque le vamos a pedir que cree, vamos a ir activando y ahí nos vamos a dar cuenta que los estudiantes tienen un potencial creativo fabuloso, ¿no? No prepara para resolver problemas complejos
en escenarios reales. Vamos desarrollando competencias, ¿no? Comparar dos editoriales, por ejemplo, ¿no? Redactar un ensayo crítico, ¿no? Y entonces pedirle, ¿no? Claro, un ensayo crítico será pues para chicos un poco más grandes, ¿no? Pero también podemos trabajar demanda cognitiva en los niños de inicial, ¿no? Plantearles, por ejemplo, no secuencias, ¿no? Que ellos armen secuencias, le dices que hagan un collar, que hagan que ensarten, y después les vas pidiendo, tú les vas dando alguna secuencia y tú después les dices que ellos inventen una secuencia. Es algo tan sencillo ¿no? Pero para los niños eso va a ser una cosa más difícil. A ver, ¿cómo lo organizas de diferente manera? Y eso es una actividad de una alta demanda cognitiva para los niños, ¿no? ¿No? Diseñar un presupuesto familiar, por ejemplo, con los niños de primaria, ¿no? En matemática, ¿no? A ver cuánto gana tu papá, cuánto se gasta, cómo hacemos, a ver, tomando en cuenta, ¿no? Que sea nutritivo, ¿no? Que sea económico, ¿no? Que se ajuste a un monto, ¿no? Son actividades, ¿no? Que de alta demanda cognitiva y que van desarrollando también habilidades, que van trabajando competencia en nuestros estudiantes. Y bien, colegas, hasta aquí llegamos con la primera parte, que es la parte de la teoría. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Todo ha quedado claro o no ha quedado claro? Ustedes me comentan, colegas. ¿Colegas? Muy claro, doctora. ¿Sí? ¿No hay preguntas o algo que quizás ustedes quieran complementar que por ahí se nos ha escapado? Mucho agradecería también eso, colegas. Para pasar ahora a nuestra parte de la casuística, ¿no? Que es la parte que nos interesa, que es la parte, pues, donde nosotros tenemos, a ver, ¿no? Tenemos aquí, voy a volver entonces a compartir pantalla, permítanme, aquí, aquí está. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando mi pantalla, por favor? Sí, Muchas gracias, colegas. Entonces, vamos a revisar algunas casuísticas aquí que tenemos para ustedes, ¿no? Y vamos a ir leyéndolas. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? ¿Un voluntario, por favor? ¿O Yo, voluntaria? maestra, Gracias, te noche, escuchamos. Muy amable. ya. En una institución educativa de la costa norte del país, el docente reflexiona con sus estudiantes de tercer grado de secundaria sobre la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad de las nuevas generaciones. Un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar, aprovechando que se dispone de recursos como árboles que proporcionan madera y pueden generar muchas ganancias. El docente recoge el aporte del estudiante y seguidamente pregunta: ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? A partir del caso presentado, se puede afirmar que a partir de la pregunta del estudiante y la creatividad del docente para adecuarlo al tema a estudiar, se ha permitido promover principalmente A. Recojo y activación de saberes previos de los estudiantes. B. El propósito y organización de la sesión de aprendizaje. C. Una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. Y D. Procesos metacognitivos para autorregular su propio aprendizaje. Muchas gracias, colega. Agradezco su participación. Y entonces, tenemos aquí una situación.
En esta situación, ¿qué nos dice esta situación, colegas? ¿De qué nos habla esta situación? ¿Qué datos podemos extraer de esta situación, colegas? A ver, planteémoslo como un problema matemático. ¿Qué datos nos aporta este problema, esta situación? Maestra, buenas noches con todos. Buenas noches, colega, bienvenida. La primera situación es que el docente reflexiona con sus estudiantes sobre la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad. Ok, ok. Entonces aquí estamos hablando de que hay una reflexión, ¿no? Aquí está. Listo. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, En esta reflexión, colegas, ¿qué momento, eh, en qué momento de la sesión se estará haciendo esta reflexión? ¿Qué involucrará? ¿Qué proceso pedagógico se estará dando aquí? ¿Qué nos sugiere esta primera parte? ¿Es una clase que recién se está trabajando? ¿O quizás será un tema que ya se abordó? mm, Creo que es un tema que ya se abordó, profesora. ¿Por qué? ¿Qué Porque ahí dato? dice, o sea, ahí dice eh, en el cual el docente reflexiona ya con los estudiantes. O sea, ¿qué podría Ya. hacerse, no? O sea, acerca de los recursos naturales. Ujú. Pero ¿qué datito de la situación nos haría a nosotros suponer que ahí hay un datito, hay un detallito en la... La intervención del estudiante. Ya. También puede ser un tema nuevo o no podría ser un tema nuevo el que se está abordando recientemente. El Todo tema sería esto los donde el maestro, ingresos. a ver, todo esto donde dicen, ¿no? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué proceso pedagógico? ¿Con qué proceso pedagógico estaría asociado, colegas? A ver, colegas, ¿con qué proceso pedagógico está relacionado eso? mm, Un mensaje, Miss, Mensaje. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos, maestros? en el chat. Ah, mensaje en el chat, perdón. Como tengo el tema de, he puesto los flotantes, los he cerrado. Gracias. Gracias, Jonathan. A ver, tenemos 4 mensajes. A ver. Ajá. A ver, por aquí nos dice
Marjorie nos dice rescatar saberes previos. Lili nos comenta conflicto cognitivo. Elvira nos habla de los saberes previos. Y Martín ya de plano nos dio la respuesta. Él es de avanzada. A ver, Marjorie, si puedes activar tu micrófono. ¿Por qué serían saberes previos? ¿Qué detallito, qué te hace decir que son saberes previos? ¿Qué de la misma situación nos dice o nos daría pie a decir que son saberes previos? A ver. Ah, no puedo activar micrófono. Bueno, no te preocupes, quizás, pero por el chat de la sala sí nos puedes comentar por qué, ¿no? Te decantas tú porque serían saberes previos. A ver. Marjorie opina que serían saberes previos. ¿Qué opinan ustedes, colegas? Maestras, es porque en los saberes previos, porque ya conocen la preservación de los recursos naturales, como dicen, ¿no? Ya tiene o sea, ya tienen conocimiento. Entonces, a eso para que puedan, ¿no? Más amplio, eh, con Pero, más, pero a ver, ese sustento está en la misma, en la misma situación. claro, a ¿En ver. qué parte? A ver, ubíquenlo. Maestra, será donde dice un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños tengan más ingresos para poder, porque el niño ya sabe de ello, el estudiante, es lo que Bien. manifiesta. Ya, pero Dijo, esas son inferencias que ustedes están haciendo, ¿eh? Pero en la situación, ahí donde está escrito, hay una parte donde te confirma que son saberes previos. ¿Cuál Maestra, es? cuando dice el docente recoge el aporte del estudiante, Claro. Aquí miren, seguidito dice, Mm, el docente recoge el aporte de los estudiantes. Si recoge los aportes, ¿qué está haciendo? mm, está reconociendo sus saberes saber, previos. Está recogiendo saberes previos. Todo está en la situación, colegas. No hay, o sea, de hecho, podemos reconocer, diferenciar, identificar, ¿no? Pero siempre miremos la situación. Todo está en la situación. Listo. Esa primera parte es la parte de saberes previos. Y después dice, seguidamente pregunta, ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? Aquí hay una pregunta. Y a partir, nos dice, del caso presentado, se puede afirmar, ¿no? Que a partir de la pregunta del estudiante y la creatividad del docente para adecuarla al tema a estudiar, se ha permitido promover principalmente el recojo y la activación de los saberes previos de los estudiantes, el propósito y la organización de la sesión de aprendizaje, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo, procesos metacognitivos para autorregular su propio aprendizaje. De esas cuatro alternativas, colegas, ¿cuáles definitivamente son descabelladas y no son plausibles? Ajá, tenemos respuesta en el chat. A ver. Uno sería la B, maestra, el propósito de realización de una sesión de aprendizaje. Ajá, la B. ¿Sí, no? ¿Qué tendría que hacer aquí el propósito y la sesión y la organización de aprendizaje? Esa es una, Y el otro sería el proceso de la metacognición metacognición, ¿no ven? claro,
Tampoco va la metacognición. Sí, pues la metacognición se hace al final, nunca se hace al Señores, inicio. mm, mm, Miren cuán importante es saber estas cosas. Es importante manejar, miren, no solamente estamos abordando aquí un tema este ejercicio o esta situación no solamente está relacionada con uno de los tres temas, si ustedes se dan cuenta, involucra también otros temas, otros aspectos, otros conocimientos, ¿no? Una técnica para marcar respuestas, ¿no? Es general, principalmente, primero identificar la descabellada, la que no es. Si ustedes tienen dudas, ¿no? A veces las pruebas que hacen los amigos del ministerio tienen una ventaja. Las alternativas o los distractores no son plausibles. ¿Qué quiere decir plausible? Que no todos son parecidos. Me refiero a que a veces hay términos que son totalmente descabellados o te ponen una alternativa que ya, como decimos nosotros, por descartes esa no es. Entonces, podríamos utilizar y emplear esa técnica de encontrar primero la respuesta o las respuestas descabelladas, ¿no? Las que no son nada plausibles, las que no tienen nada que ver con la situación, y después nos centramos en las dos que sí. Y miren, y ya me quedaron dos respuestas que podrían ser, ¿no es cierto? Ajá, la metacognición, la B. Y Nora nos dice la C, pero no sé si la C me dice por qué no es o porque sí es. A ver, me han quedado no dos es. respuestas. Recojo y activación de saberes previos de los estudiantes o una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. ¿Cuál creen ustedes aquí que será la respuesta, colegas? La C, maestra. La A. ¿Por qué? ¿Por qué no es la A? Si ya vimos que lo de arriba era saberes previos. Porque en el otro, maestra, hay una pregunta que dice, ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? ¿Ya? Una pregunta muy interesante la que hace el maestro. Pero ¿por qué no puede ser saberes previos? ¿Qué te dice la situación al final? A ver, colegas, hay que ser bien, así, bien ojos, así, acuciosos, colegas. Bien trucho, así, para mirar el caso. Miren lo que dice aquí en el caso. A partir del caso presentado, todo eso ha sido el caso, ¿sí? Se puede afirmar que a partir de la pregunta del estudiante, la que estuvo arribita, y la creatividad del Quiero salir del docente Zoom, ¿a qué para ventana me adecuarla al voy? tema a Quiero estudiar, salir del Zoom, ¿a qué ventana me se voy? ha, se Quiero ha salir del permitido, Zoom. tiene que darle clic a abandonar, maestra, para salir del Zoom. Se le activó su micrófono. Se ha permitido promover Ay, Dios, ¿dónde se principalmente. col- Ya ves. Microfonitos, por favor, y después se nos filtran las comunicaciones de casa. Y entonces miren lo que dice aquí, ¿no? Nos están diciendo que a partir de todo el caso. En el caso vimos que el profesor primero recogió saberes previos, que el profesor, ¿sí? Un estudiante hizo una pregunta y que el profesor fue muy creativo y planteó otra pregunta, ¿no? Y entonces, ¿no? Y a partir de eso es que se trabaja. Entonces nos están hablando de todo el caso. Todo el caso, ¿en qué concluye, colegas? ¿En qué concluye el caso? Ah, tenemos respuesta en el chat.
La semis porque el docente está generando el conflicto cognitivo, ¿no? Ha generado, dice, generó desequilibrio. Claro, todo el caso concluye en esta pregunta que claramente es un conflicto cognitivo. Veamos qué nos dice por aquí. A ver, ¿qué nos dice? La C. Una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. Una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo, ¿sí? La docente o el docente, perdón, toma una idea previa, formula una pregunta que la confronta con la necesidad de sostenibilidad, introduciendo una situación problemática que desafía el pensamiento inicial de los estudiantes. El estudiante decía, "Oh, la madera abunda y podríamos utilizarla como insumo para generar riqueza". Y el profesor le dice, genial, pero ¿cómo lo hacemos sin depredar el ambiente? Y les planteó ahí un conflicto cognitivo. Excelente, colegas. Muchas gracias. Situación 2. ¿Quién me ayuda con la situación 2? Colegas. Yo, maestra. Gracias, muy amable. Situación 2. Todos los procesos pedagógicos nos conducen al desarrollo de competencias. De ello que todo docente parte de situaciones significativas del contexto que los lleve a enfrentar problemas, retos y desafíos que tengan en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de nuestros estudiantes. Esta situación del contexto tiene que propiciar la movilización de capacidades, promoviendo conflictos cognitivos en los estudiantes, pues se evidencia la disonancia entre lo que sabe y lo que nuevo por aprender. Ello constituye el punto de partida de toda indagación. A ver, la pregunta. ¿A qué procesos pedagógicos hacemos referencia con esta descripción? A, el propósito y la organización. B, la problematización. C, la motivación, el interés y compromiso por aprender. D, el diagnóstico de los saberes previos. Muchas gracias, colega, muy amable. Y entonces, ¿de qué nos habla esta situación? ¿Qué nos está presentando esta No hay nadie situación? más. Colegas, ¿de qué nos habla esta situación? ¿Qué es Necesidades todo y esto, expectativas de colegas? nuestros estudiantes. ¿Aló? Los procesos pedagógicos, Nos habla de los procesos pedagógicos. pedagógicos. Todo esto nos habla de los procesos. Es, es una especie de eh, texto de definición donde nos dicen, por ejemplo, que todos los procesos pedagógicos nos conducen al desarrollo de competencias. Cuando uno planifica su sesión, de hecho, incluye todos los procesos pedagógicos, ¿no? Y lo que se busca es movilizar la competencia, ¿no? Ir avanzando en el desarrollo de la competencia. De ello que todo docente parte de situaciones significativas del contexto, que los lleve a enfrentar problemas, retos y desafíos, ¿sí? O sea, hay que partir del contexto, ¿sí? Pero en ese partir del contexto hay que plantearles problemas, hay que plantearles retos, hay que plantearles desafíos.
pero nos dice que tengan en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de nuestros estudiantes, ¿ok? Tomar en cuenta sus intereses. O sea, que todos esos retos sean auténticos. Esta situación del contexto tiene que propiciar la movilización de capacidades promoviendo conflicto cognitivo en los estudiantes, pues se evidencia, dice, la disonancia entre lo que sabe y lo nuevo por aprender. Ello constituye el punto de partida de toda indagación. Y nos están preguntando aquí, ¿a qué proceso pedagógico estamos haciendo referencia con toda esa descripción? ¿Al propósito y la organización? ¿A la problematización? ¿A la motivación, el interés y compromiso por aprender? ¿O al diagnóstico de los saberes previos? Ustedes díganme, a ver, ¿cuál por ahí sería la que definitivamente no es? ¿Cuál sería aquí la alternativa descabellada? La A, maestra. La A. Podría ser la A la descabellada. ¿Y por qué podría ser la A? El propósito y la organización. ¿Es un proceso pedagógico, colegas? Para que por ahí No, quizás no es y por eso es la no, descabellada. no No. es. Pero Ya, la A. Muy bien. Listo. A ver, me quedan tres. Según lo que narra la descripción, ¿cuál de esas tres sería? La B. Ujú. La B no sería. No, la B es. La C no Ah, la B sería. es. la C. La C. ¿La C es o no es? Mm. Sí es. La C no es. La C no es. A ver, nos dicen por aquí también en el chat que la respuesta sería la B. A ver, entonces, ¿por qué no sería la motivación, el interés y compromiso por aprender, colegas? ¿Por qué? Miss, porque ella está dentro del problema, porque ahí dice Ujú. desafíos que tengan en cuenta los intereses y necesidades, dice. Entonces ya no es, ya no va. ¿Ok? Y entonces me queda saberes previos y problematización. Y me dicen por el chat que sería la B. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí. La B. La Respuesta B. B, la problematización. Se describe un proceso, dice, donde se parte de situaciones significativas que generan retos y conflictos. Ya está. Al decir ahí que generan retos, conflictos, desafiantes, están hablando de problematización, siendo esto propio de la problematización que impulsa la indagación y la construcción de nuevos conocimientos. Muy bien, colegas. Entonces era la respuesta B. Vamos a ver ahora aquí esta situación, la situación 4. La situación 3 se las dejo de tarea para que ustedes la revisen. ¿Cuál de las siguientes actividades y o tareas presenta mayor demanda cognitiva que las demás? Aquí hay 4 actividades, ¿correcto? Son 4 actividades. Todas estas involucran una demanda cognitiva, pero pero hay alguna que involucra una mayor demanda cognitiva. Y veamos aquí, ¿qué nos dice? Reflexionar sobre la contaminación ambiental.
para elaborar una pancarta con un mensaje promoviendo la conciencia ambiental. La B, analizar información de una revista sobre el tema de la contaminación para luego desarrollar un cuestionario al respecto y exponer las respuestas, ¿no? Y exponer las respuestas a DC, esto creo que aquí ha habido un error. Las respuestas, esto de acá no es, perdón. Ah, maestra, ahí de alta demanda cognitiva, ADS, parece. Pero exponer las respuestas, no, Ah, exponer las no, respuestas. no. Ah, claro, que lo han puesto ahí. No, yo pensaba que decía, ¿qué dice acá? No, es exponer las respuestas, hasta ahí nada más es. La C, participar en un debate sobre alternativas de... Uy, aquí también se me ha repetido esto. A ver, y esto de acá se me ha chispado. Perdón. Todas tenían. Sí. Participar en un debate sobre alternativas de solución a la contaminación para argumentar en favor del desarrollo sostenible. Y la última nos dice identificar las causas y consecuencias de la contaminación ambiental y diseñar, ¿no? Y diseñar nos dice a un árbol de problemas con dicha información. Y entonces, ¿cuál de todas estas 4 actividades sería una actividad de de alta demanda cognitiva, de mayor demanda cognitiva? La C. La C, maestra. Esa está fácil. ¿Por qué? La respuesta es la C, maestra. ¿Por qué? La C porque el estudiante va a participar en un debate y en un debate ya es pues dar opiniones, argumentar, sacar conclusiones. Entonces es de alta Pero demanda. pero en la primera va a reflexionar Claro, en la y primera va a elaborar solamente va a una pancarta. reflexionar y va a hacer una pancarta. Va a ser una pancarta. ¿No? Va a elaborar una pancarta que tiene un mensaje promoviendo de la conciencia ambiental. Solamente reflexiona, pero en la C va a argumentar. Ya, pero en en la B dice que va a analizar información y va a desarrollar un cuestionario. En la D sí de plano dice identificar las causas. Identificar es una actividad de baja demanda cognitiva. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra respuesta aquí. Respuesta C. C. Participar en un debate sobre alternativas de solución a la contaminación. El debate implica, como nos han dicho ustedes, argumentar, contraargumentar, usar evidencias y elaborar juicios, lo que demanda mayor nivel cognitivo que solo reflexionar, que solo analizar información o que solo clasificar. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí era la C. Pero ojo que habían algunas que también los distractores aquí, si es que no manejamos bien esa, la teoría, aquí los distractores podrían ser, y de hecho son plausibles, porque podrían llevar a error, ¿no? Reflexionar podríamos también decir, wow, es una actividad de alta demanda cognitiva. Sí, claro, es una actividad también de alta demanda cognitiva el reflexionar, pero el participar en un debate es de más alta demanda cognitiva todavía. El analizar es una actividad de media demanda cognitiva y el identificar definitivamente es una actividad de baja demanda cognitiva. Entonces, uy, estamos aquí. Veamos aquí. Situación 5.
Las tareas matemáticas pueden clasificarse en función de la complejidad de los procesos que demandan su resolución. Es lo que nos decía Este. Él las clasifica en tareas de baja y alta demanda cognitiva a partir de los procesos involucrados. Las tareas de alta demanda cognitiva implican realizar procedimientos de conexión con la noción matemática involucrada y realizar actividades que demandan la reflexión y la búsqueda de nuevos caminos de solución. Según la definición, ¿cuál de las siguientes situaciones presenta alta demanda cognitiva para estudiantes del primer grado de secundaria? Y aquí hay que aplicar, dirán aquí, bueno, pero este es para secundaria. No, pero hay que aplicar la teoría, ¿sí? Sobre demanda cognitiva. A. ¿Cuál es la fórmula que permite encontrar el área de un rectángulo conociendo su largo y su ancho? B. ¿Cuál es la fórmula que permite encontrar la longitud del apotema de un hexágono regular conociendo la medida de su lado? C. El salón No del olvides primer grado ya mañana cuenta con un periódico estudiar. mural que tiene la forma de No un olvides trapecio. mañana el refuerzo Micrófonos, para por favor. Micrófonos, por favor. Si se sabe que su base mayor mide 3,8 metros, su base menor 1,6 metros y su altura 1,12 metros, ¿cuánto mide el área de dicho periódico mural? D. Se quiere cubrir una pared del colegio de 5 metros de largo y 3 metros de ancho con los dibujos de los estudiantes. Si los dibujos han sido hechos en cuadrados de cartulina de 25 centímetros de lado, ¿cuántos dibujos como mínimo se necesitarán para cubrirla? De estas 4 actividades o tareas que de por sí tienen una demanda cognitiva, ¿cuál sería la que presenta la más alta demanda cognitiva, colegas? La D nos dice la maestra Eudocia. La D nos dice Martín. Pero, Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la C? La C nos dice que el salón tiene un periódico mural que tiene la forma de un trapecio. Y nos están pidiendo hallar el área. ¿Por qué no sería esa? ¿Colegas? ¿Por qué se decantan por la C? En la C pueden utilizar la fórmula y pueden resolverlo más rápido. Ah, ok. Aplicación de fórmula nada más. ¿Pero qué? ¿Y en la D ujú, también no van a aplicar fórmula? Sí van a aplicar fórmula. ¿Qué de diferente tiene la D, colegas? Buenas noches. Es más con Buenas noches. dibujos de complejo. Te los escucho. estudiantes. Bueno, yo no soy profesor de matemática, antes no podía hablar, soy Marjorie, sino que ahora dentro de la computadora para hablar. Estaba con el Gracias, celular. Marjorie. Yo no soy profesor de matemáticas, soy de inicial y acá se me está haciendo un mundo a la cabeza, pero estoy pensando. Para Sí. mí,
si dice alta demanda cognitiva, la A y la B no sería alta porque, bueno, grabarse fácil una fórmula, ¿no? Es grabarse la fórmula y aplicarla, ¿no? Bueno, ese es mi, no sé si estaré equivocada. Para mí sería, No, no estás equivocada. Estamos bien. está entre la C y la D, pero si tomamos en cuenta su contexto del estudiante, ¿no? A mí me parece más la D. No sé si estaré equivocada, pero creo que porque acá en la D dice, se quiere cubrir una pared del colegio de 5 metros de largo y 3 metros de ancho con los dibujos de los estudiantes. Si los dibujos han sido hechos en cuadrado de cartulina de 25 centímetros de lado, ¿cuántos dibujos como mínimo se estarían para cubrirla, ¿no? Entonces, yo creo que acá ellos van a tener mayor alta cognitiva, ¿no? No sé, no sé si estaré equivocada. Como le menciono, no soy de matemática, Yo por tampoco. ahí, pero por ahí voy. Yo soy, no, bueno, yo soy de inicial, ¿no? En los Pero casos de es inicial, aplicación aquí de contenido, ¿no? sí, Es aplicación ¿no? de conocimiento. Para mí la A y la Gracias. B, Muchas la A gracias. y la B no son, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿También están de acuerdo con Marjorie que la A y la B no son bajo ningún concepto? Por lo que ya nos ha sustentado Marjorie. ¿Qué opinan los demás? Si están de acuerdo, den un like. Ajá, nos han Bueno, yo respondido. opino también que es Sí, la la D. D, la D. Sí, la D también me dicen. De acuerdo, nos dice Lili. Excelente. Entonces, sí, pues definitivamente la A y la B son actividades de baja demanda cognitiva porque requieren de aplicación de fórmula, ¿no? Aquí solamente estamos aplicando fórmula, ¿no? No hay mucho razonamiento, no hay mucha operación mental que realizar. Y la D, pero en la D también vamos a aplicar fórmula, ¿o no? A ver, veamos, ¿qué nos dicen aquí? Respuesta correcta nos dicen la D. Cálculo de número de dibujos cuadrados para cubrir la pared. A diferencia de las preguntas que solo piden aplicar fórmula, esta situación exige transformar unidades, relacionar área de la pared con el área de un cuadrado, y razonar sobre cuántos caben, conectando distintas nociones matemáticas. Por eso es una actividad de alta demanda cognitiva. Claro, de hecho, aquí también vamos a aplicar fórmula. Miren, se quiere cubrir una pared del colegio de 5 metros de largo por 3 metros de ancho. 5 por 3, 15 metros cuadrados de pared. Apliqué fórmula, ¿sí? Pero además me están diciendo que quieren que cubra con dibujos de los estudiantes. Quiere decir, ¿no? Que eso lo voy a llenar con dibujitos, pero me dicen además que cada dibujito es de 25 centímetros. Uy, arriba me hablaban de metros, aquí me hablaban de centímetros. Hay que convertir. En un metro cuadrado, ¿cuántos dibujitos entrarán? Esa es una primera, ¿no? Conversión que vamos a tener que hacer, ¿no? ¿Cuántos entrarán en un metro cuadrado? En un metro cuadrado entrarán 4 por 4, 16 dibujos. En 15 metros cuadrados, ¿cuántos dibujos entrarán? ¿No? Porque esa es la pregunta que nos dicen. ¿Cuántos dibujos como mínimo se necesitarán para cubrir? Recuerden, cuanto más procesos mentales requiera una actividad, más alta demanda cognitiva va a tener. Y debemos apuntar a eso siempre. Aquí, en este ejercicio o este ejemplo, es perfecto, porque mire, se ve aplicación de fórmula, que de por sí es una actividad de baja demanda cognitiva, pero después se ve que hay un tema de conversión, un tema de cálculo, ¿no? En el que definitivamente vas a aplicar también fórmulas, ¿no? Pero cómo esa aplicación de fórmulas te van llevando a una actividad más compleja que es de más alta demanda cognitiva. Y entonces aquí la respuesta correcta es la
Y bien, colegas, aquí estamos. Y aquí estamos. Muchas gracias. Dejo de compartir y le comparto también ahora el PPT a Jonathan para que lo pueda compartir con el grupo vía WhatsApp. Muchas gracias, colegas, por haberme acompañado hasta esta hora. Nos pasamos unos minutitos. Jonathan, hemos Gra- culminado.